ya continuamos con el video 3. En este caso son las definiciones. Nuestra primera definición va a ser la unidad interna de protección civil. El lema de protección civil, o uno de los eslogans que dicen, es protección civil somos todos. ¿A qué se refiere con la unidad interna de protección civil? Aquí lo dice, es el órgano normativo y operativo cuyo ámbito de acción es a las instalaciones de una institución perteneciente al sector público, privado o social que tiene la responsabilidad de desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, así como elaborar, implementar y coordinar los programas internos. ¿Por qué se hace esto? Hay que tomar en cuenta que en caso de un siniestro es muy probable que protección civil y bomberos, todas las unidades prehospitalarias, policía, etcétera, etcétera, todas esas unidades de emergencia no se van a poder dar abasto. Y el ejemplo lo tenemos claro, ahí está el temblor de 2017. Se fue necesaria la ayuda de protección civil y bomberos de ahí de la Ciudad de México, en conjunto con el ejército aplicando el plan DN3, en conjunto con las unidades USAR, tanto locales como de otros estados, y en conjunto incluso con unidades USAR y unidades especializadas de otros países. Esto sin nombrar, o mejor dicho, no olvidando la participación que tuvo la ciudadanía. Entonces, como lo vemos, en estos casos se puede salir de control la situación. Por eso, para evitar daños mayores, se crean las unidades internas de protección civil, las cuales tienen la responsabilidad de hacer cumplir todo lo que es las acciones de protección civil, que si bien lo recordamos en el concepto te lo dice, que es prevenir las pérdidas humanas, materiales y ecológicas, mediante la aplicación de acciones antes, durante y después. Pues todo eso que es el término de protección civil se aplica pero de forma institucional. Aquí les estoy compartiendo un par de fotografías de cuando yo trabajaba en la empresa Fuego Extinto, que es una empresa en donde nos dedicábamos a la capacitación y a brindar y a proveer de equipos de seguridad como son los extintores, alarmas, señalamientos, etcétera. Y en esta empresa, bueno, ahí es donde brindábamos esa capacitación a las brigadas que formaban parte del programa interno de protección civil. Siniestro. Te dice que es un evento determinado en el tiempo y el espacio en el cual uno o varios miembros de la población sufren un daño violento. Ojo, estamos hablando que es un daño, si es un daño violento, si sí puede haber a lo mejor pérdidas humanas, puede haber daños materiales y a lo mejor hasta cierto punto daños ecológicos. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, el siniestro es un daño a escala. ¿A qué me refiero? Este daño no va a afectar el, el funcionamiento de la población, no va a afectar su actividad cotidiana, no realmente no no va a causar un gran impacto en el resto de la población, sí en las personas que lo están viviendo, pero el resto de la población va a seguir igual. Este, Aquí sí los invito a que vean bien esas definiciones. Depende de dónde consultes es la definición que te van a dar, pero esta es la definición esta definición que te estoy dando es la definición de protección civil y eh, es para que visualices qué es realmente un siniestro, porque si tú buscas en otros lados, por ejemplo, si tú pones la palabra siniestro tal cual, te van a aparecer estas imágenes que no tiene nada que ver porque pues siniestro lo están relacionando con el terror, con cosas perturbadoras, etcétera. Pero no, nada que ver. Un siniestro, al menos en protección civil, es esto. Es el daño a un grupo de personas, a material, ecológico o humano, pero que no está afectando el resto de la población. Por ejemplo, por ahí una compañera, para darnos el ejemplo de fenómeno perturbador tecnológico, hablaba de la muerte de Jenny Rivera. Ese no se puede declarar tal cual como un desastre. Eso ya sería un fenómeno perturbador, ya entraría en la categoría de desastre. Pero en este caso específico del accidente de Jenny Rivera, no entra porque no afectó realmente a la población. Toda la población siguió igual. ¿En qué sí entra como ejemplo? En siniestro. Si hubo pérdidas humanas, hubo pérdidas materiales,
y probablemente por el incendio y el derrame de combustible hasta cierto punto hubo un impacto ecológico. Desastre. Ahora sí ya hablamos, ya vamos a palabras mayores. Te dice que es un evento determinado concentrado en un tiempo, bueno, perdón, un determinado evento concentrado en tiempo y espacio en el cual la sociedad o una parte de ella sufre un daño severo o pérdidas humanas o materiales, de tal manera que la estructura social se desajusta e impide el cumplimiento normal de las actividades. O sea, ya estamos hablando de temblores que causan estructuras colapsadas, de incendios, ya sea urbanos o sea o también en los bosques. Ahí tenemos el ejemplo de los incendios del 2019, inundaciones, huracanes, etcétera. Ya en estos tipos de eventos ya se impide que la población continúe con sus actividades normales. Por ejemplo, ya en una inundación ya no tan fácil puedes ir a abastecerte de víveres, no tan fácil puedes ir a trabajo y no tan fácil puedes llevar a tus hijos a la escuela. En caso de incendio, pues puede incluso que ni siquiera puedes ingresar a tu hogar. En caso de derrumbes, no se diga. Ahí en casos de desastres como el del 2017, pues ya está la implicación de la pérdida de servicios básicos, la pérdida de humanas, pérdida de tu vivienda, etcétera. Ahí ya se ve alterado el sistema social en el que nos encontramos. Análisis de riesgo. Aquí te dice que es un estudio cualitativo y cuantitativo de los diferentes riesgos a los que está expuesto un edificio, instalación o personal, ya sea de origen interno o externo. El ejemplo más claro del análisis de riesgo, ya lo hicieron, ya lo vivieron, es su plan interno, perdón, el plan familiar de protección civil. Ahí ustedes ya vieron los riesgos que hay en su hogar, cuáles son las vulnerabilidades, qué puede ocasionar durante ciertos eventos, durante ciertos eventos hipotéticos, y bueno, qué es lo que se tiene que hacer. Ahí vamos a detectar tanto los actos inseguros como las condiciones inseguras. Actos inseguros en el hogar probablemente tú veas que están cocinando sin tener un extintor cerca, descuida la estufa constantemente, utilizan material a lo mejor la estufa está defectuosa, puede tener una fuga y aún así la siguen utilizando, etcétera. Ese es una acto inseguro. Y hay condiciones inseguras, como puede ser un defecto en las instalaciones eléctricas, que en cualquier momento puede causar un corto, puede ser tuberías en mal estado, que puede causar un desabastecimiento de agua, puede ser pisos en mal estado que puede causar torpezones, etcétera. Eso es el análisis de riesgo. Esto a menor escala, porque el análisis de riesgo es más común en el área industrial, en el área de seguridad industrial. Ahí ya vas a detectar otras otras situaciones mucho más complejas dentro del hogar, situaciones que pueden tener consecuencias más graves. Y el plan de emergencia. Como su nombre lo dice, comprende las actividades y procedimientos específicos de actuación ante un incidente interno o externo. Nuevamente, ¿cuál es su ejemplo más tangible que han vivido hasta ahorita? El plan familiar de protección civil. Ahí ya vimos que tenían que planear qué hacer en caso de incendio, en caso de un temblor, ya vieron sus posibles rutas de evacuaciones. A lo mejor muchos de ustedes pensaban que solo había una ruta de evacuación y se dieron cuenta que tienen rutas alternativas. A lo mejor a lo mejor algunos se dieron cuenta que solamente tienen una opción en cuanto a ruta de evacuación y en esa opción hay muchos defectos, muchas cosas pueden salir mal, por lo tanto hay que hacer arreglos, etcétera. Pero todo eso va integrado en el plan de emergencias. También ahí te das cuenta qué es lo que necesitas, qué material de seguridad te hace falta. Si haces un simulacro, ahí evalúas qué, planeas el simulacro, qué quieres lograr con el simulacro, qué análisis quieres, qué quieres analizar, por ejemplo, el tiempo de respuesta, cómo va a actuar el personal, qué errores pueden suceder, etcétera. Todo eso viene integrado en los planes de emergencia.
Esto desde la unidad interna hasta ya una unidad más compleja, como una unidad, como un plan ya a nivel estatal.